Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar. Estamos ahora en las 19:03. Estamos con Martín Quagliata. ¿Cómo le va? En controles de emisión, controlando a La Máquina de Pensar de hoy. Y con Carolina Cuadro en la producción del programa, amigos, que ya mismo, hoy va a estar dedicado a la poesía íntegramente, pero no solo a la poesía uruguaya, sino una cosa rara que vamos a pedir que nos las expliquen, que la cuenten aquí en La Máquina de Pensar. Vamos a darle la bienvenida al poeta artiguense Nelson Traba. ¿Cómo le va, Nelson? ¿Anda bien? Mucho gusto, muy bien, muchas gracias. Nelson Traba y el editor colombiano Alejandro Herrán. ¿Cómo andás, Alejandro? Muy bien, mucho gusto. ¿Es la primera vez que venís acá a Montevideo? Sí, la primera vez que llego al sur del continente. Perfecto. Alejandro Herrán es poeta, es editor de ediciones Fallidos Editores. Fallidos Editores. Y estás acá en Montevideo por invitado al Mundial Poético. Sí. Uh-huh. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo en Medellín, vos sos de Medellín, se te ocurre editar a 3 poetas uruguayos, que son Nelson Traba, Jorge Medina Vidal, un poeta ya fallecido, y otro poeta que se llama Jesús Moraes, que viene de Bella Unión y que en algún momento capaz que viene aquí a La Máquina de Pensar? ¿Cómo surge esa cuestión desde Medellín a Bella Unión? Sí. Sin escala. Sí, volamos directo desde Medellín. Sucede que en Colombia, en Medellín, tenemos un proyecto editorial, es un proyecto intelectual que busca apoyar y generar un trabajo editorial diferente. En Colombia es muy complejo el ejercicio editorial y nosotros, al estudiar literatura, filosofía e historia, nos dimos cuenta que las grandes editoriales tenían colapsado el mundo editorial porque le estaban publicando al 1% de los escritores en Colombia, y esto estaba generando un gran conflicto, porque entonces el mundo editorial no circulaba más allá de los 20 escritores normales, y nos pusimos a pensar qué era lo que estaba fallando. Y lo que estaba fallando era muy simple, y es que desde la época de Rubén Darío los escritores enviaban a hacer sus libros ellos mismos en su litografía, sacaban 500 o 1000 copias y quedaban debajo de la cama con ellas durante los siguientes años. No circulaban los libros más allá de sus amigos, porque la distribución de los libros en el mundo es algo bien complejo. En Colombia cobran el 60% por la distribución de los libros. Y lo que nos dimos cuenta unos jóvenes escritores, muchachos, después de tocar muchas puertas, es que las editoriales ni siquiera contestan el correo. Ni siquiera les interesa tener un diálogo. Y dijimos, sobre todo en la poesía, ¿no? También, ¿no? La poesía, en la narrativa también. En todo, si no eres un escritor famoso, en todo. Y en Colombia es muy difícil que se publique el teatro, la dramaturgia, es difícil que se publiquen los guiones de cine. La poesía no es comercial y las editoriales quieren comercializar. Entonces nos entendimos de cómo se hacen los libros, nos dimos cuenta de cómo se manejan las editoriales, las distribuidoras, cómo se manejan con las librerías, los derechos de autor, y nos propusimos crear una editorial que iba a burlarse del establecimiento. Por eso se llama Fallidos. Fallidos Editores. ¿Y cuántos años tiene Fallidos Editores? Fallidos ha publicado desde el año 2015, hemos publicado más de 150 escritores. Sorprendente. Aquí lo que te vas a dar cuenta en esos 3 libros es algo que es lo que representa nuestro espíritu. El Dante es un ensayo de Jorge Medina Vidal. El Escándalo de las Aguas es un libro de cuentos de Jesús. Y Cuadernos de Poéstica es un libro de poesía de Nelson Traba. Entonces lo que vemos aquí es el proyecto de la editorial, es un proyecto en donde se incluyen todos los géneros literarios, en donde nos interesa dar cuenta de lo que es lo antiguo y lo moderno. Nos interesa hacer una apertura y una renovación. Nos contaba Gerardo Ciancio que este Dante de Jorge Medina era supremamente leído e importante para los profesores. Yo no sabía ni que existía. Para la enseñanza de Dante, porque entonces no es un libro que se concentra en Dante, sino que entiende la Edad Media, entiende el paso de la Edad Media al Renacimiento, entiende la época de Dante, quién era Dante, y luego hace unos ejercicios de semiología y semiótica, que él es el que introduce la semiótica en Uruguay, para entender varios capítulos de el infierno, el purgatorio y
y El Paraíso de Dante, en esa comedia. Entonces es un ejercicio... Me decías que lo habían usado para estudiar, digamos, en el año 70 y pico, sí, ¿no? Cuando 70. tú entras a él te das cuenta de antemano que es un libro pedagógico, es un libro que no tiene una carga intelectual suprema, sino que lo que interesa es la divulgación del conocimiento. Y es un ensayo, es ameno, se hace preguntas. Gerardo, en la presentación del libro este lunes en Calima Boliche, hacía apuntes muy, muy acertados sobre uno de los tópicos que Jorge Medina Vidal trabaja aquí, es la mujer en la Edad Media, y le da un lugar importante Jorge Medina en este ensayo. También se pregunta sobre las costumbres, la vida cotidiana en la Edad Media, y más allá de... Sí. Pero ¿cómo llegás vos a Jorge Medina Vidal, que es un famoso, un alto poeta? Digo, tuve una gran trayectoria como docente, pero es un poeta muy complejo y que, digamos, es leído por una élite, digamos, si se quiere, un grupo muy chico. De hecho, los propios poetas uruguayos creo que no lo han leído mucho, sí, a Medina Vidal, porque aparte, entre otras cosas, se van agotando las ediciones, en fin. Entonces estamos hablando de alguien que era como de culto aquí yo que sé, Roberto Aprato ha hablado mucho acá en La Máquina de Pensar sobre Jorge Medina Vidal, era alumno de él, pero así muchos otros, ¿no? Así, y es alguien que como que un poco se encerró también, no tuvo proyección internacional. Eso, incluso esos son los escritores que estamos buscando, esos escritores que son de culto, pero que no son famosos. Cuánto quisiéramos publicar a Mario Lebrero, pero qué tanta relevancia tiene si ya es un premio internacional, claro, sí, es un bestseller. Sí, ya lo tiene Random House, sí, aparte. Entonces hay una búsqueda allí, y en donde, claro, conozco a Nelson Traba en un festival internacional en Bolivia. Bolivia, ¿quién pensaría que en Bolivia podrían hacerse grandes amigos? Y terminamos conociendo un montón de escritores uruguayos y permitiendo hacer el intercambio y las conexiones necesarias. Entonces, claro, Jorge fue maestro no solamente de Nelson, sino de Jesús, de Gerardo. Entonces hay unas conexiones allí. No sabía que allí. Docente tuyo también, Nelson. Fue docente mío, sí, y fue quien me enseñó a escribir, digamos, mi maestro. Entonces, cuando nos encontramos con Alejandro en Cochabamba, nos pusimos a hablar de, una noche, de nuestros orígenes, con quién habíamos a ir, se lo nombro, y como Alejandro es un tipo muy inquieto, rápidamente se puso a googlearlo, claro. Y se ve que le gustó mucho lo que escribió Jorge Medina, y decide publicarlo en Medellín. Y así que vos lo conociste a Medina Vidal que en la Facultad de Humanidades. Yo lo conocí a Medina Vidal en el Instituto Teológico del Uruguay, era el profesor de literatura ahí. Hicimos un vínculo que se mantuvo por muchos años. ¿Y vos ya escribías poesía ahí, no? Poesía. Escribía, garabateaba cosas, y se lo mostré una vez y me dijo algo que nunca me podría olvidar: tenés madera, pero acá hay que trabajar. La poesía es 99% trabajo y 1% inspiración. Si estás dispuesto, te puedo tirar unas líneas y acompañarte. Y eso fue lo que hice. Entonces, y Jesús Morales también fue Jorge Medina Vidal fue su profesor también en el Instituto Teológico del Uruguay. Increíble. Sí. Bueno, Gerardo Ciancio supongo que habrá sido en el IPA también, porque él hizo el IPA, ¿no? Sí, Gerardo Ciancio en el IPA, y Jorge dio clases en el IPA, dio clases en Humanidades y Letras, Ciencia de la Comunicación, Facultad también, de Arquitectura, Ciencia de la Comunicación, Facultad de Psicología. Sí. Fue el que introdujo la semiótica en la Facultad de Arquitectura. Un docente. Sí, un renacentista era, ¿no? Esa persona que sabe muchísimo. Conocimiento muy vasto, una inteligencia muy fina, además. Con un humor muy ácido también, ¿no? Muy ácido. Si no lo conocías lo suficiente, podía que le caía muy mal. Muy antipático por el humor terriblemente ácido y corrosivo. Yo no lo conocí, lo vi una sola vez nada más, pero digo, me venían compañeros míos que iban a las clases y claro, había algunos que terminaban maravillados
y otros no, para nada. Porque era muy irónico, ¿no? Irónico y tendía a escandalizarte. Claro, sí, a provocar. A provocar. Provocaba, siempre estaba provocando en lo políticamente incorrecto, digamos, en el discurso. Y por eso también se un poco cultivaba cierta soledad o aislamiento, digamos, ¿no? Por lo menos parecía, ¿no? Sí. Si bien era amigo de un montón de gente, ¿no? Sí, era amigo de un montón de gente, de personas que estaba muy vinculada, también internacionalmente. Él tiene libros editados en Francia, traducidos, tiene libros, tiene una selección de su poesía que fue editada en Córdoba. Y era además una persona que estaba en mucho contacto con el exterior, por eso era de los primeros en acceder a información, libros, revistas, porque estuvo además dando clases en universidades del exterior y muy amigo de Marta Lynch y de otros grandes de aquel momento. Sí, miramos Jorge Medina Vidal, y termina siendo descubierto de alguna forma por estas editorial de Medellín, que vos accedés, Alejandro, te lo menciona Nelson Traba, lo googleás, pero después empezaste a buscar y decidieron publicar algo que, un ensayo, digamos, didáctico, pedagógico, que no conoce nadie tampoco, ¿no? Lo conoce solo con los que estudiaban con Medina Vidal. Claro, no, esa vez que hablábamos con Nelson, y durante muchos meses estuve yo leyendo toda la obra poética. Estuviste leyendo la obra poética. De Jorge Medina. Bien, bueno, estuviste viendo que es de alto nivel, ¿no? Sí, y quedamos con la tarea de hacer una obra poética, no sé si completa o una gran antología, pero eso es una tarea que tenemos. El primer ejercicio, luego de haber yo interesado por Jorge Medina, fue escribirle a su hermana. Le escribimos por mail, le pedimos autorización. Claro. Quedamos en contacto para que el libro de poesía, uno de sus familiares hiciera un pequeño prólogo, prefacio. O sea que hay un proyecto de hacer una antología de Jorge Medina Vidal, ¿no? De Jorge Medina, poética. Este es uno de los libros del ensayo que más me llamó la atención. Había otro sobre la semiótica, mucho más denso, mucho más extenso, pero esta es una colección que se llama la Biblioteca Maestros de América. Es una biblioteca que estamos compilando en Medellín, entre varios amigos. Yo la dirijo, que ya ha publicado en Colombia a José María Vargas Vila, sus manifiestos estéticos, ha publicado también a Vicente Huidobro, de Chile. Estamos en camino de publicar al Walt Whitman, el canto a mí mismo, traducido por León Felipe, que es una de esas unas traducciones muy complejas, porque Borges hace una traducción, León Felipe otras y muchos otros. León Felipe debe ser buena también, ¿no? Sí, León Felipe, el problema con ellos es que entonces León Felipe es más literal y Borges era literario, traducción literaria. Entonces ahí había una pugna. Nosotros nos fuimos por la traducción literal. De todas formas, León Felipe tiene una cuestión de tipo Walt Whitman, ¿no? De proclama y de ser un poco gritón. Uno se lo imagina a Walt Whitman, ¿no? Yo me lo imagino siempre. Y León Felipe también, León Felipe sin duda, ¿no? Es famoso que una vez va a dar un discurso en una sala y dice, cierran la puerta, dice, porque vamos a blasfemar. Espectacular para empezar un discurso, ¿no? Espectacular. Claro. Vamos a hacer una pausa, amigos. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar, conversando con el poeta y editor Alejandro Herrán y con el poeta artiguense Nelson Traba. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando aquí. En realidad yo dije sobre poesía, pero bueno, tengo que desdecirme porque estamos con el editor colombiano Alejandro Herrán y con el poeta Nelson Traba en torno a en estos libros editados en Medellín, que de alguna forma se presentaron, este lunes en Calima Boliche, en Calima, estuvo Gerardo Ciancio en la presentación, y estamos hablando de un libro de poemas de Nelson Traba, un libro de cuentos de Jesús Moraes, y un libro de ensayos sobre Dante de Jorge Medina Vidal. Nelson, tu libro se llama Cuadernos de Poéstica, y creo que no es, ya lo habéis editado o algo así, ¿no? El libro tiene 3 partes. La primera es una selección de 15 textos, de una selección de todo lo que tenía editado, que hizo en su momento Martín Cerizola.
Luego... ¿Pero lo hizo para sí, para tener nunca lo habías publicado acá en Uruguay. No, esa selección no. Fue un proyecto para Francia que después naufragó. Por eso él hace esa selección. Entonces publico eso. Publico Duna Negra, que es la parte sí toda inédita. Después están Las 33 Azoras, que es un libro de poesía que se editó en su momento en Lima. Y acá prácticamente no llegó, entonces me pareció, además como esto se editaba en Medellín, me pareció como oportuno hacer ahí un muestreo de... ¿Y qué son las Azoras? Las Azoras son los versos, es como está compuesto los versos del Corán. Ese es un libro que son 33 poemas justamente, que dialoga en su primera parte con el Corán, y después va dialogando con textos, con poemas de poetas que conocí cuando fui al Festival Internacional de Poesía de Lima, y todos aquellos de los cuales me traje su libro, luego los leí y hice ese libro en un diálogo, en una intertextualidad con esos poetas que tuve la suerte de conocer. Casi todas las Azoras tienen una nota al pie y una bibliografía que refiere a un libro, que no es habitual ver un poemario, digamos, lleno de notas al pie. Exacto, porque las notas al pie son justamente a propósito de esos poetas a los cuales estoy citando o con los cuales estoy dialogando. Vos ya habías hecho lo del diálogo, escribiendo a cuatro manos con lo de Zuriak, ¿no? Sí, Zuriak es posterior a 33 Azoras. Zuriak surge justamente en Lima. Conozco a Wilny Dávalos, nos hicimos amigos. Ya cuando nos despedimos, él me dijo, tenemos que escribir algo juntos. Y cuando voy por primera vez a Cusco, justamente a visitarlo a él, a conocer Cusco, a conocer Machu Picchu y toda esa historia, ahí en ese encuentro definimos como las líneas de qué era lo que sobre qué íbamos a escribir. ¿Sí? Nos encontramos como un año después en Lima nuevamente, cuando fui a presentar Miércoles de Semilla, que también fue editado en Lima, y ahí estuvimos como 2 semanas juntos y avanzamos mucho en el armado del libro, y después por mail lo fuimos como puliendo. Sí. Y fue editado después en Yaugurú. Fue editado en Yaugurú y fue editado por otra editorial también en Cusco. En Cusco, claro. Sí. Pero eso te decía, Zuriak, que es... Está escrito a 4 manos con este hombre. Pero además eso es una experiencia que de alguna forma toca lo narrativo. Sí, tiene una cuestión narrativa. Es narrativa. Es narrativa, yo creo que sí, de acuerdo. Acá en Cuadernos de Poética es poesía o prosa poética, y el diálogo es justamente con poetas. Con poetas que están vivos la mayoría. Sí. A ver, es esa cosa como muy bella que se da cuando tenés la oportunidad de ir a otro país a participar de un festival de poesía. Sí. Que tenés la posibilidad de conocer muchos poetas y sobre todo traerte sus libros. Y se me ocurrió. Y en el caso tuyo también lo usás como un detonante para escribir, entonces. Sí. En ese caso sí. En el caso de 33 Azoras sí. Mi literatura, mi poesía está muy permeada por otros. En algún momento Alejandro Cortázar, a propósito de Agua de los Ahogados, habla de Nelson Traba, librófono, como alguien que se come y digiere testófago. Testófago. Esa es la expresión que en su momento acuñó Alejandro Cortázar para referirse a eso, porque mi poesía siempre está como intervenida o cruzada por lo que han escrito otros. De todas formas, eso lo haces consciente, porque en realidad todos estamos cruzados por toda la escritura que han escrito otros. Vila Matas, hace muy poco lo entrevisté, el Enrique Vila Matas, el
el gran novelista español, bueno, que es catalán, pero es un gran novelista español, y él decía que no hay para él ninguna palabra que se te ocurra que no haya sido escrita, que no haya sido atravesada. Totalmente. Y yo le decía que le citaba a Borges, cosa que él no lo conocía, o sea, él leyó a Borges posteriormente, digamos, ¿no? De que Borges decía que estamos atravesados por poetas cuyo nombre desconocemos. No sabemos ni cómo se llamaban, ¿no? Pero digamos, todo el habla y toda la literatura está atravesada por eso, digamos, ¿no? Totalmente. En el caso de Vila Matas, lo que hace es que para escribir una novela, está escribiendo una novela, cada vez que se tranca, él dice que se levanta, me lo contó a mí, ¿no? Se levanta, va a la biblioteca, agarra cualquier libro y lo abre en 2 partes. Y una de esas 2 es para continuarlo. Entonces agarra y hace la cita, porque es continuamente haciendo citas, y a partir de ahí sigue la novela, digamos, ¿no? Es una forma también pero en tu caso es de hacer consciente eso, ¿no? Porque hay mucha gente que no es consciente. Yo lo hago consciente, sí. Lo hago consciente porque además creo en la construcción de la literatura y de los textos, de alguna forma apoyándote en lo que ya ha sido escrito. De todas formas sale una voz igual, la voz es un misterio que de la voz personal de uno se mantiene, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Incluso se construye la voz de uno, digamos. Sí, claro. Lo que sucede es que tú estás hecho o conformado también de lo que has leído, ¿no? Sí, no hay otra forma. Y para escribir, si no has leído, es prácticamente imposible. Entonces eso que has leído te forma. Sí, y igual te forma en otras cosas aparte, no solo lo que has leído, ¿no? O sea, no es solamente... Sí, pero lo que has leído es para escribir, para mí, de las cosas fundamentales. Claro. Aparte de lo que es tu vida misma, ¿no? Sí, las cosas que pasan, o otros consumos, otros... absorciones culturales que no son literarias, ¿no? O sea, el cine, la historieta, la música, la pintura, todo eso te puede volar la tapa a los sesos y detonar otra cosa. Y en tu caso, Alejandro, yo no conozco tu poesía, pero ¿cómo es tu poesía? O sea, en base a que esta charla que estamos teniendo. Sí, por el contrario, creo que he visto como que en Colombia se escriben 2 tipos de poesías. Hay una poesía, nosotros nos burlamos llamándola rimbombante, que es una poesía mucho más culta, mucho más inteligente en el sentido de usar palabras grandilocuentes, y que esa está muy bien, esas las que usan las grandes poetas siempre. Y está una nueva poesía que los jóvenes hemos empezado a hacer, es una poesía un poco más hiriente, la llamamos nosotros. García Márquez hablaba de una palabra mamagallista. Entonces nosotros vamos por este lado en donde nos gusta hablar del mundo contemporáneo y no ser contemplativos, no nos gusta estar encerrados en nosotros mismos, sino que, por ejemplo, entonces yo soy uno que escribe cuando viaja, solamente puedo escribir viajando, entonces subo volcanes, voy a ríos, y ando en realidad demasiado, o sea, el año pasado estuvimos en México, Bolivia, Perú, este año ya empieza Uruguay, sigue Cuba, sigue Brasil, y la idea siempre es estar en movimientos, ver otras cosas del mundo, que hay demasiado. Sí, en realidad hay muchas cosas del mundo para ver, pero en realidad todo pasa por uno, ¿no? O sea, vos podés pasar por todo el mundo si no estás atento, digamos, es como si no hubieras pasado. Y es cierto que García Márquez hablaba del mamagallismo, es cierto, pero nunca entendí bien qué es mamagallo, qué es la palabra. Es más o menos lo que hace la palabra fallidos editores en los otros, que es no ser capaces de entender eso que hay debajo, que es una ironía. Entonces él siempre estaba jugando con la ironía, y los colombianos se burlan mucho de sí mismos. Entonces está allí más el juego en donde el poeta incluso deja de ser un pequeño dios y se hace él mismo un bufón. Entonces el bufón se ríe de sí mismo. Claro. Bueno, una vez la profesora Elisa Bloch me dijo en clase que Borges, que uno lo lee súper serio, y detrás de Borges siempre hay una carcajada en el fondo de Borges, ¿no? Borges es un gran irónico. Hay una cuestión así de humor, ¿no? De no tomarse tan en serio a sí mismo, aunque se tomaba muy en serio su obra, ¿no? Yo creo que hay que tomarse en serio la obra también, ¿no? Sí. ¿Usted qué cree, Traba? Yo creo que hay que tomarse en serio la obra, y nosotros no somos tan importantes, de hecho. Hay que escribir
publicar, construir dentro de lo posible una obra. Una obra se construye en base a libros, textos, búsquedas, encuentros y desencuentros, y por ahí dejar un poco de lado el ego, ¿no? Más allá de que el ego también lo necesitas, porque es lo que también te hace escribir, pero no creerte más importante de lo que verdaderamente sos. No, y el ego también te hace escribir, y yo supongo que también el ego, lo supongo, digamos, lo pregunto, en el caso de los poetas, el ego sirve también para después defender esa poesía, defender ese libro, porque no siempre el libro puede ser bien recibido, puede ser desapercibido, o puede ser directamente que alguien te diga, no, eso es espantoso, no sé qué, y no es fácil después, a veces de un golpe grande, seguir, por ejemplo, ¿no? Bueno, en tu caso vos creo que has tenido muy buenas críticas siempre vos, ¿no? Sí, no he tenido mucha crítica, y los que han hecho críticas sobre lo que he escrito ha sido buena, sí. Después, también en eso que tú decís de la defensa de tu obra, tuve la suerte de trabajar con músicos, claro. Toda la experiencia de Nelson Traba y los Espectros, que lo que hicimos con Greg Chainet, y lo que es ahora esta nueva experiencia de Los Palos, en los que tomamos esa línea que habíamos comenzado. Con Martín Barea Matos, ¿no? Martín Barea Matos tiene su proyecto que se llama Por Hora, Por Día, Por Mes. Yo tengo Los Palos, y el año pasado hicimos 2 funciones juntos en el Teatro Ducón. Este año lo vamos a repetir. Y Los Palos, estamos trabajando con un guitarrista, y ahora con un contrabajista que se nos unió hace 2 semanas, y con quien vamos a estar debutando el sábado que viene en la clausura, en el cierre del Mundial Poético, en el Peregrino a las 21 horas. Aprovecho y paso el aviso. Perfecto, porque el Peregrino nunca sé dónde es exactamente. El Peregrino está en el Mercado del Puerto. El Mercado del Puerto. Y vamos a estar en lo que es la parte de abajo del Peregrino, que coincide con la plaza que tiene el Mercado del Puerto ahí. Y bueno, hay todo un programa a partir de las 21 horas. Se presenta un libro de Marcela Mata, van a estar los chicos de El Camino de los Perros, y van a estar también, si no recuerdo mal, los Cariocas, y bueno, y Los Palos, cerrando el Mundial Poético que se está desarrollando en este momento en Montevideo, que convocó creo que a 16 poetas de otros países, y que hoy tiene justamente su noche en el Centro Cultural Goes. En la Terminal Goes, allá en el Centro Cultural Terminal Goes. Después, al día siguiente... Mañana están en la Fundación Mario Benedetti. Exacto. Y el sábado en el Mercado del Puerto. En el Mercado del Puerto. En el Peregrino. Sí. Ayer estuvieron en el Museo Zorrilla. Entonces. Ayer estuvieron en el Museo Zorrilla, y antes en la inauguración se hizo en el Cabildo. Exacto, en el Cabildo. Muy bien. Y en tu caso, en ese proyecto Los Palos, hay alguien que toca la guitarra, ¿no? Sí. Hay alguien en contrabajo. ¿Y qué hace Nelson Traba? Nelson Traba dice los textos. ¿Y los dice sin leer? Sí. Sí. Porque yo a Nelson Traba lo conocí en el año 2005 allá en Salto, y una cosa que sorprendía era que decías tu poesía sin leerla, ¿no? Sí. Y eso siempre ya provoca otra cosa, ¿no? O sea, que el poeta, en vez de estar mirando un texto, mira a los ojos a los que están escuchando, y ya impresiona de otra forma. Sí, en Cochabamba, cuando nos conocimos con Alejandro, justamente, todo lo que compartí en ese festival, todas las presentaciones, fueron diciendo los textos de memoria, pero además textos que ya tienen la música incorporada. Entonces, de alguna forma, en la memoria también tengo la memoria de la música. ¿Y cómo ponías la música? No, está en mi cabeza. En tu cabeza. Entonces, digo con los mismos tiempos, como si tuviesen los músicos tocando conmigo. De Los Palos. Exactamente. Porque, ¿qué pasa? Tú, cuando trabajás música y poesía, tenés 2 opciones. Esa que es, dejás correr la música y vas diciendo el texto, no importa mucho dónde caiga, o creás una música para ese texto,
y el texto es dicho en determinados momentos y los énfasis están puestos en momentos en los que la música también enfatiza o baja o las pausas que se generan. Perdón, entonces es música compuesta para los textos. Sí. Entonces es casi estar limitando con una canción también. Queda muy en el límite. Queda en el límite con una canción prácticamente, porque si la música es tan importante, fue creada para eso, y está marcando lo que vos no haces es cantar, pero, pero todos sabemos que también, Leonard Cohen muchas veces decía las cosas, ¿no? Exactamente. Estamos caminando por ahí. Tengo la suerte de trabajar además con un guitarrista, compositor, músico muy talentoso que es Juan Manuel Silva, que casualmente o no también es de Bella Unión. Es un chico pero que tiene una gran capacidad para componer, para de alguna forma internalizar el texto y buscar los mejores sonidos o acordes para que el texto se luzca, para que la música se luzca y para que el texto se luzca. Se engancha con el texto también para destacarlo. Mirá vos. Así que Jesús Morales de Bella Unión, bueno, vos estás ahí... Yo soy, vos sos de Bella Unión, soy de Bella Unión, al lado de Bella Unión, en Campodónico. Si me remito al lugar donde nací, tengo que decir soy de Campodónico porque nací en ese punto geográfico, en esa chacra. Bueno, y ahí hay un semillero, también está Martín D'Alto. Ahí está Martín D'Alto, Carlos Almeida, que también va a participar del Mundial Poético mañana. Bueno, después está Paola D'Alto, que es de allá, pero DJ. Pero bueno, digamos, siendo muy amplio, estamos hablando de creación también. Sí, claro. ¿No? Sin duda que estamos hablando de creación. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa, amigos. Después de la pausa seguimos aquí por La Máquina de Pensar y vamos a conversar también sobre, con Alejandro Herrán y Nelson Traba. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos en este último bloque conversando con el poeta Nelson Traba y con el poeta colombiano y editor también de Fallido Editores, ¿no? Fallido Editores es el sello editorial que ha publicado Jesús Moraes, El Cándalo de las Aguas, Temblor del Cielo, que es un ensayo de Vicente Huidobro, y sobre todo Dante de Jorge Medina Vidal y Cuadernos de Poéstica de Nelson Traba. Estuvimos hablando en la previa, en el bloque anterior, de cómo vincula Nelson Traba, digamos, tu trabajo con la música, con la puesta en voz, porque también eso es otra cosa, digamos, no es lo mismo grabar esos poemas con música que decirlos en un teatro, ¿no? Hay toda otra energía y otra cosa, digamos. Se mueven otras cosas. Sin duda, sí, se mueven. Esto me acuerdo que fue en el Teatro Ducón, que iban a hacer una sola y después hicieron dos. Y aparte otro detalle no menor, cobrando entrada, que en Uruguay cobrar entrada para decir poesía, para escuchar poesía, por más que haya música, es algo insólito, inédito, inaudito, casi imposible de creer. Y llenaron 2 veces. Llenamos 2 veces el Ducón, sí. Y además tuvimos la suerte de trabajar con muy buenos técnicos y dimos un espectáculo muy digno, ¿no? Donde también todo, las luces, el sonido, el maquillaje, el vestuario, todo pensado para que justamente aquellos a los que les cobramos la entrada sintieran que que les dimos algo a cambio. Sí, claro. Y los respetamos. Exacto. Alejandro, y en tu caso, digamos, más allá de toda la labor como editor y más allá de, obviamente eso implica ser un lector y de alguna forma también ser un creador, porque el editor también va creando al elegir un catálogo y va creando un catálogo, va creando un perfil, un proyecto. En tu poesía en concreto, trabajás con alguna, así como Traba, algunas intersticios, algunas interdisciplinas, o lo tuyo es escribir poesía y lo cual, atención, no es nada menor, ¿no? O sea, Borges se dedicó a escribir solo poesía y Vallejo también, y mira dónde están. No, también fui un diseñador de libros porque me creo que el editor no es simplemente el que lee y el que toma decisiones, sino que me he incrustado en todo el proceso material del libro, entonces sé encuadernar, sé coser libros, que eso me encanta.
Además me gusta tomar fotografías, entonces también junto a mi pareja, que ella sí es gran fotógrafa, hay varios proyectos en curso, hacemos grandes entrevistas. Por ejemplo, aquí en Uruguay vamos a entrevistar a Martín Fernández y vamos a entrevistar a varios personajes valiosos para hacer un documental sobre la edición algún día en Latinoamérica, espectacular. por nuestros viajes. Sí. Martín Fernández es el editor de Vestuario. Sí. Y también, por ejemplo, como soy crítico literario, estudié literatura de manera profesional e historia. Estoy escribiendo una biografía de un escritor colombiano, quizá lo han escuchado, Gonzalo Arango, muy famoso por haber fundado el nadaísmo. Y el nadaísmo es una corriente como la de los beatniks. Sí, el nadaísmo, aquí lo entrevistamos a el nadaísta que está J. Mario Arbeláez, lo entrevistamos por teléfono. J. Mario estaba allá en Colombia, pero hay todos 2 libros aquí, J. Mario. Sí, yo estoy escribiendo la biografía de Gonzalo, que es un proceso largo, porque esa época era del LSD, de las orgías, el cuestión del hippie y del rock, entonces es muy interesante. Las guerrillas nacen en la misma época, entonces es un proceso bien difícil esa biografía, pero como profesional en literatura hago reseñas, ensayos, entonces escribo sobre la crítica literaria de Colombia y de Latinoamérica. Soy un gran lector de Rodó, soy un gran lector aquí y de diferentes poetas y escritores. Pero Rodó, bueno, es ensayista, pero también hace poesía con el ensayo, ¿no? Rodó es una gran pluma. ¿Y cuando escribís poesía? Escribo poesía más de este otro corte que va a ser más panfletario, retador. No me gustan mucho la métrica, ya salimos un poco de ese lado allá, los amigos, y tenemos una generación de amigos escritores en la que componemos a varias manos textos. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a compartir uno que se llama La canción baladí de los 4 fallidos. A ver, una cosa que hace Alejandro Herrán y que coincide con Nelson Traba es que ninguno de los dos lee su poesía, sino que la dice, la tiene en su cerebro, la tiene en memoria. A ver. Voy a decir esta. Esta es La canción baladí, está basada en uno de los grandes escritores colombianos, es un palimpsesto de León de Greiff. No sé si has escuchado. No lo conozco a León de Greiff. No. Entonces León de Greiff era un gran proceso de métrica, era en esta época luego del modernismo. Entonces esta dice: lingüistas, proxenetas, lectofílicos, fallidos, perdidos, decadentes, irreverentes, místicos, eruditos, futiles artistas, dionisiacos o helenos, como les guste, y sin embargo poetas de mentes estetas, incandescentes líneas líricas, alíricas, heterónimos del tiempo, marxistas, guevaristas, profanos ascetas, iconoclastas, Casanovas, cíngaros, morbíblicos, jocónidos, pletóricos, en fin, como les guste, pero muy hirientes, mas innegables poetas de mentes estetas, de hirsutas barbas o lampiños, de cuerpos lascivos y semblantes sombríos, malabaristas, hedonistas, aristofánicos y muy fálicos, mefistofélicos y muy bélicos, en fin, en el parque de Bolívar escrutos hacían, sintaxis airosa y grotesca y antítesis corrosiva, adajistas, aforistas, ideógrafos, truanes, de hinchados cachetes cuando leen, desvirgadores descorpilados, pero eso sí, poetas de mentes estetas, cítaras, zampoñas, marimbas, tamboras, carrascas, bailamos desnudos a los pies de los astros, al vaivén de eutropelias en la cofradía del lapsus, pero eso sí, poetas de mentes estetas, y los de aguja, lana, pueriles maquinistas, poetastros engreídos, paupérrimos versolibristas, copuladores de ocasión en rituales chamanistas, brebajes en receptáculos saturnistas, mas sin embargo, poetas de mentes estetas, vínidos y tabacoides, ebrios de existencia, elucubradores, cretinos, tropeleros, deleáticas carretas, pesimistas, actores histriónicos, órficos en sus delicios, desafiantes masoquistas, como les guste, mas innegables poetas de mentes estetas. Lapsus o envío.
hipócritas lectores, escuchas, frívolos, inertes, mentecatos, mojigatos, almibarados e imagofílicos, púdranse en el infierno, porque innegables poetas de mentes estetas fallaron. Muy bien. ¿Este cómo se llamaba? ¿El Baladí? La canción Baladí de los Cuatro Fallidos. De los Cuatro Fallidos. Y estás jugando con un texto de... Un palimpsesto de León de Greiff. León de Greiff, que es un poeta del siglo XIX, me imagino. Del siglo XX y de larga duración. Muere en el año 70, pero es un jugador. Era músico de profesión, pero era oficinista, trabajaba en un banco. Pero era un hombre que publicaba, le decía sus libros mamotretos. Que era un hombre que era... de una cultura letrada infinita, leía en varios idiomas y lo que hacía era escribir siempre poemas con gitanjáforas. Él es uno de los grandes de las gitanjáforas y lo tenemos como uno de nuestros maestros, un gran jugador en la poesía. Bueno, vos ahí en esa poesía, digo, manejás mucho la musicalidad de las palabras, ¿no? O sea, estás manejando la musicalidad. Álvaro Mutis es un poeta importante, ¿no? Y Caicedo es un narrador, cuentista, ¿no? Y novelista. Es Caicedo, de Cali. Sí. Bueno, a ver, Nelson Traba, nos puede no leer, sino nos puede decir alguna poesía. Sí. Séptimo Día se llama. Fue editado hace muchos años. ¿Y en dónde? ¿En qué libro? Está en Agua Antigua. Y ahora es de los textos a los cuales le hemos puesto música con los palos. Te amaré 7 días, dijo en una pausa de risas. El humo de las hierbas llegó de las veredas y vi el reflejo de mí flotando de alegría. Bienvenida esa pausa, sonreí. Ahora veré colmar mi sangre sostenido en otras alas. Los 7 días, la certeza de separar la luz y el agua como quien separa las lágrimas de la piel. Así nos miramos a la hora incierta de la luna, perdiéndonos de cada uno para encontrarnos fundidos en el humo. Al no poseer más que las horas del séptimo día, el insoportable tic-tac se repite en las venas como el eco de un llanto antiquísimo. Por eso no lloré. Siempre se muere en un séptimo día. La poesía de Nelson Traba también siempre tiene connotaciones, ¿no?, de los grandes libros, ¿no?, de los libros, de las religiones del libro. Sí. ¿No? Sí. El séptimo día. Sí, claro. No, sí. Es... También de nuevo lo de Borges, ¿no? Nunca sabemos qué está resonando nosotros. En nuestra poesía. Sí. ¿De dónde nos en realidad uno lee a veces la Biblia, los proverbios, y te sorprendes de que cosas, refranes o cosas que nosotros decimos estaban escritas hace miles de años. Sí. Y no se conocen. Bueno, me pasó a mí una sola vez, lo leí y me cometí el error de no subrayar porque me sorprendía cosas que, eso de decir, ¿viste? Frases que decimos y que venían de tan lejos, ¿no? Sí. En tu caso, bueno, estás jugando con eso, ¿no? Sí, estoy jugando con eso. Este texto es un texto viejo, es decir, escrito cuando era joven, por eso el texto es viejo, porque lo estoy diciendo joven. Pero está bueno que lo digas ahora, o sea, que le estás encontrando validez ahora, sí, claro, ¿no? O sea, claro. Porque es otro Nelson Traba el que lo escribió. Sí, totalmente. Y justamente en esa búsqueda, en ese trabajo que hacemos con los músicos, ellos también leen mis textos y a veces son los que dicen, bueno, ¿por qué no trabajamos se me ocurrió esta música y le damos por acá? Ahora estamos preparando un disco que, si todo rueda bien, va a estar saliendo sobre noviembre de este año. Y ese sí son
todos textos inéditos. Uh-huh. Es decir, Y perdón, ¿y el anterior disco, aquel que había sacado con Grey Chainé, con Los Espectros? Sí, yo me acuerdo de la tapa, que era muy fuerte. Sí, ¿no? la tapa tiene una semilla. Exacto, pero parecía una araña o una cosa, un bicho raro. Es una semilla, ese diseño lo hizo Maca. Sí, está la semilla espectacular. Claro, la semilla la tomó de un árbol que tiene en el patio de su casa. Bueno, pero parecía como un bicho peludo. Parece un bicho peludo porque es la semilla de un árbol que se llama espina de gato, uña de gato, que crecen en los montes. De Uruguay, que él tiene una de esas plantas en el jardín de su casa. Y la pregunta es, ese disco, digamos, ¿lo vas a subir a plataforma? ¿Está en YouTube? Está en YouTube. Ajá. Todo está en Spotify. Sí. Spotify. ¿Está? No. Sí. Está. Yo no lo escuché. Pero bueno, si tú dices que está. Bueno, pero si está en YouTube ya todo el mundo ya sabe que es sí, YouTube, ¿no? Sí. El de los espectros está. Uh-huh. Ese es el de los espectros, sí. Entonces, el del bicho peludo. El del bicho peludo es Nelson Traba y los espectros. Exacto. Lo que viene ahora es, por ahora se llama Abejas, pero puede cambiar el nombre. Pero eso está en proceso. Hablaremos en su momento cuando las abejas polinicen y aparezcan, ¿no? Muy bien, Alejandro Herrán, una última pregunta. Es la primera vez que venís a Uruguay. Esto te lo han preguntado, supongo yo, mucha gente. ¿Qué opinás de Uruguay? ¿Qué te pareció Uruguay? Porque los uruguayos siempre estamos preguntándole a los que vienen, porque tenemos un problema acá de existencia, de identidad. ¿Cómo nos ven? Que entonces como una especie de espejo, no sé, hay una historia media rara, pero incluso cuando alguien se queda a vivir, dice, pero ¿y para acá te quedas a vivir acá? ¿No? Vos, ¿cuál es tu impresión en estos días, obviamente, no? Claro, lo primero que habría que decir es que vivo en el Caribe, uh-huh. en el trópico, y ir al mar para mí siempre es tener frío, siempre es tener mucho, uh-huh. mucho calor. Uh-huh. Entonces estar aquí en una ciudad, me gusta lo cambiante. Ayer llovió terriblemente, sí. Pero hoy pude ir al mar y estaba 30 grados. Eso me parece bien hermoso, en medio de una ciudad donde su arquitectura es entre gótica, neoclásica, es un gran sincretismo también. Sí, hay un sincretismo Art Nouveau, de García Recó, sí, hay mucho. Sí, es hermoso. Ayer estuve en la Biblioteca Nacional, uh-huh. Se siente uno en una gran ciudad del mundo, y esta es una gran ciudad del mundo. Bueno, esta es la conclusión. Hay que pagarle algo a Alejandro Herrán, que se tome una cerveza, ¿no? Que se tome una cerveza, no, pero con respecto al tiempo, y vos sabés que influyen las personas, el clima. Sí. Y hay un chiste que se dice de alguien, viene un turista y alguien le pregunta, ¿le gusta el tiempo, no? ¿Le gusta el clima? Y entonces el otro va a contestar y el que le preguntó dice, espere y verá. ¿No? Porque esa cuestión cambiante, hay algunos pensadores que ya lo han analizado, los uruguayos nos ha modificado, de la misma forma que el Caribe también genera otro temperamento. Muy bien, Alejandro Herrán, editor y poeta colombiano, Nelson Traba, poeta uruguayo, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias por recibirnos, gracias, Pablo. A ti. Muchas gracias. Amigos, se terminó La Máquina. Hoy estuvimos hablando, de poesía, pero de muchas cosas. Mañana, de cara al 10º cumpleaños, porque La Máquina de Pensar cumple 10 años, y vamos a estar el lunes festejándolo con Ida Vitale, en el Auditorio Centro Cultural de España, a partir de las 19 horas. Bueno, de cara al 10º cumpleaños de La Máquina, estamos invitando a los columnistas que a lo largo de estos 10 años han colaborado con inteligencia, esfuerzo y por amor a la cultura, eso hay que decirlo, ¿no? Porque lo hacían de onda para sostener y para ampliar lo que es esto, ¿no? Este programa, que es un espacio cultural. En esta ocasión vamos a estar con el crítico y director teatral Álvaro Loureiro, que va a reeditar lo que fue su 5ª columna, y va a estar hablando de Judy Garland y de Judy, la película que le valió a Renée Zellweger el Oscar a la mejor actriz. Y luego vamos a estar hablando con Enrique Aguerre, que es el director del Museo Nacional de Artes Visuales, el museo más importante de Uruguay, para hablar de una exposición que es
altamente recomendable, la vi hoy, es una exposición retrospectiva muy importante de Petrona Viera, El hacer insondable, ¿no? Esta pintora que a los 2 años quedó sorda y que se dedicó a pintar básicamente a mujeres y a niños jugando, y realmente estuve y es espectacular. Petrona Viera, estaremos hablando. Esta exposición va a estar hasta mayo de este año, amigos. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.